todos. Después de esta interrupción, pasamos nuevamente a nuestra pizarra y nos vamos a ir nuevamente paso por paso. Primero, explicando los orbitales y después los niveles energéticos. Entonces, ya lo decía al principio de la clase hace ratito, que cuando nos referimos a un orbital, nos referimos a la forma en la cual el electrón va a estar girando alrededor del núcleo, ¿no? Entonces, para efectos prácticos, yo los voy a pintar en 3 colores. Primero vamos con orbitales. Ay, perdón, no. Primero vamos con orbitales. Y después vamos con nivel energético. Ahí está un orbital. Ya lo pinté. Bien bonito. Vamos con un segundo orbital. ¿Se alcanza a distinguir ese color amarillo? Pregunta. Sí. Sí. Ok, excelente. Vamos con otro orbital. Ay, no, se puso un cuadrado. Otro orbital. Ahí está. Y este que voy a pintar ahora con mi pulso maraquero. Ahí está. Es otro orbital. Ok. ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿Sí lo alcanzan a distinguir? Sí, sí se ve. Sí. Excelente. Entonces, fíjense en lo siguiente. Lo voy a señalar con flechitas. Y a estas flechitas les voy a poner el mismo color de los orbitales para que esto resulte un poquito más didáctico, ¿no? Entonces tenemos un orbital azul. Tenemos un orbital verde. Ah, se puso mi flecha. Bueno, déjenme quitarlo. Sí. Una flechita de color verde. Una flecha de color amarillo. Y una flecha de color rojo. Quiero que noten una cosa interesante dentro de estos orbitales. Y esa cosa interesante que quiero que ustedes noten es la distancia que estos orbitales tienen con respecto a el núcleo. Fíjense que unos están más cerca del núcleo y unos están más lejos del núcleo. Ay, aquí me confundí. Que baja y el amarillo va a... Déjenme lo ordeno para que no se me confunda. Ahí está. Entonces, fíjense, el que está mucho más cercano al núcleo es el orbital o el circulito que está pintado con el color rojo. ¿Sí lo notan todos? Ahí lo alcanzan a distinguir que está, Sí, sí, profesor. está muy cerca del núcleo en general, toda la onda. Después de él está el orbital en color amarillo. Ese está cerca del núcleo, sí, pero la forma en la cual está orbitando, la forma en la cual se está distribuyendo, está un poquito más alejada del núcleo. Después, el orbital D está un poquito más lejos del núcleo.
Y el orbital F, pues ya ese de plano está súper lejos. ¿Sí lo alcanzan a distinguir? Pregunta. Sí, sí se ve. Sí, profesor. Sí. Ok. Entonces, cuando nosotros hablamos de orbitales, nos referimos a estos que están ahí pintados. Ajá. Esos que ustedes ven en pantalla se llaman orbitales. Ujú. Preguntas hasta ahí. ¿Dudas? No. Ok. Necesito un valiente o una valiente. Yo sí tengo una pregunta, profesor. Claro, te escucho. En el otro diagrama venían, por decirlo así, en el orbital S venían dos círculos, que uno era como el nivel, el orbital 1, por decirlo así, y el otro el orbital 2, pero los dos eran S. Sí, ahorita ¿Estoy vamos a correcto ello. o no? Eh, sí, es lo mismo, pero no es igual. Ahorita vamos a ello. No se me revuelvan. Vamos, Ok. les digo, primero pasito por pasito. Sí, profesor. Entonces necesito una persona que sea muy valiente y que me explique en sus palabras qué es eso de los orbitales y por qué están ahí. Quien quiera, quien sí le haya entendido. Vamos, no teman equivocarse. Los orbitales son como que van ocupando un lugar de acuerdo a la distancia que tienen del núcleo. ¿Ok? Son unas cosas que tienen diferencias en la distancia que tienen al núcleo. ¿Ok? Sí, sí, sí. Porque por otro lado también dijo de los ejes, el X, el Y y el Z, y la forma en que rotaban o giraban alrededor del núcleo, ¿no? Claro. Podríamos decir que un orbital tiene mucho que ver, pues justamente con la distribución espacial de los electrones. O sea, si giran hacia enfrente, hacia atrás, hacia el lado, hacia el otro, en diagonal o lo que sea. Ajá. Los orbitales tienen que ver con eso, con la distribución espacial. Preguntas hasta ahí. ¿Dudas? Oiga, maestro, ¿y entonces qué onda con los ejes? Porque dijo que también eran orbitales. Es que es lo mismo, Blanca. ¿Y por qué tienen diferentes, o por ejemplo, el X, el Y y el Z, el S, el P, el F y el D? O sea, ahí sí no le Ah, ya. entiendo, Ya te entendí la confusión. ¿sí? Sí, sí, sí. En un plano tridimensional, como en el que nosotros vivimos, o sea, y olvídate de lo que tienes ahí enfrente, ¿no? Tienes un vaso, como este que Ajá, estoy sosteniendo. Este vaso no está flotando en el aire inmenso y lo estoy sosteniendo, ¿no? Si yo pongo una partícula, en este caso, este lápiz, a girar alrededor de este vaso, lo puedo hacer de esta manera. Ujú. sí, Lo puedo hacer también de esta manera. ajá, Y también lo puedo hacer en elíptica, así, ¿no? De esta manera. ¿Sí? Como acercándose hacia ustedes y alejándose. Acercándose y alejándose. ¿Sí lo ves? sí, De esta manera, de esta manera o de esta manera. Ujú. ajá, Y otra que es más poco usual, que sería esta manera. ¿Sí? De esta manera. En diagonal. Esto, para ver, darlo un ejemplo más, más claro y además más gráfico, es así. Esto de aquí que estoy haciendo, este movimiento es el orbital S. Ujú. ajá,
Este de aquí es el orbital P. Perdón. P. Este de acá puede ser el D, que va como de lado a lado. Y por último, el que va en diagonal es el F. ¿Sí? El F. Hasta ahí. Quédense con eso. Ok. Este es el orbital. De nuevo, S, que está girando en este vasito. Este es el orbital P, que es un poco más amplio, de lado a lado. Ajá. El orbital D, que va como hacia enfrente y hacia atrás. Ok. Y el orbital F, que es un poco en diagonal. Ajá. Preguntas sobre eso. Dudas. Primero vamos entendiendo. Dudas, preguntas. No, creo que ya. Yo le entendí que el P y el D son igual, amplio de lado a lado, No, gira de lado a lado. no. Va de nuevo. Vamos con el orbital S. Ujú. Es el que está cerca del núcleo. Más allá del que está cerca del núcleo, vean la distribución que tiene. Lo voy a hacer aquí. ¿Todos alcanzan a ver bien el vaso? Sí. Sí, Sí. Ah, Sí. yo estoy aquí peleándome con esto. Cuando lo puedo hacer así, ¿no? Y ahí sí, ya me ven grandote todos ustedes. sí, profesor. ¿Tenemos una naranja, mi amor? O una cosa redonda. Pásame un momento. Bueno, voy. Les iba a decir que les iba a explicar con peras y manzana, pero no tengo peras ni manzanas, tengo tomates, ¿no? Tomates orgánicos que yo mismo coseché, por cierto. Vamos a ver, un tomate más grande. Acá está. Un tomatote. Bueno, tomatote entre comillas, no está tan caro. Este de aquí, este es el núcleo. Sí. Pensemos que este es el núcleo. ¿Ya? ¿Todos imaginaron que este es el núcleo de un átomo? ¿Sí? Sí. ¿Qué será bueno? Ah, ya sé. Michael Jackson. ¿Sí se alcanza a distinguir qué es Michael Jackson? Sí, ¿no? Sí, profesor. Ok. Michael Jackson es el electrón. Entonces, este electrón quiere estar cerca. Déjenme, ya sé, para que se alcance a distinguir mejor. Este electrón quiere estar cerca del núcleo porque le gusta, le atrae mucho. Entonces, este electrón va a empezar a girar en este núcleo. Pero lo puede hacer de varias maneras. Este electrón puede hacerlo en esta forma. Ujú. Pero también puede hacerlo de esta forma. ¿Sí? También puede hacerlo de esta forma. Observen. Bueno, perdón, no, es que no puedo doblar no puedo traspasar mi brazo, pero sería algo así, ¿no? ¿Qué pasa para acá? ¿Ese giro sería el S, maestro? Ahorita vamos con ello. Primero, vean cómo se está girando, ¿no? Y por último, puede pasar así, en diagonal. ¿Sí? Hasta ahí. Preguntas, dudas. No, hasta ahí no. Ok. Entonces, perdón, las órbitas pueden tener diferente dirección, en diferente dirección
circulan alrededor del núcleo, no siempre es en la misma dirección. Sí, profesor. Diferente disposición espacial. Ah, sí. Así, vean, aquí, pum, en forma de circulito. Ahora en forma como alargada, que no es lo mismo, ya se dieron cuenta que es distinta. En forma hacia enfrente. Vean como Michael Jackson los quiere alcanzar a ustedes y luego se les aleja. Pero está girando sobre ese núcleo. ¿Sí ven? O sea, si lo pusiera de lado, está haciendo esto. Lo estoy súper exagerando. ¿Sí? Por otra parte, ahora sí. Entonces, hay 4 formas en la cual este electrón puede girar sobre el núcleo. Dándole una especie como de círculo, yendo hacia enfrente y hacia atrás, ya sea en esta dirección, arriba hacia abajo, hacia los lados, En mi clase, manito. acá, Ya te arreglaras el micrófono. acá, Gracias. hacia Bye. arriba, ajá, o en diagonal, que este es, como les digo, el más extraño. Es una onda súper larga que además va en diagonal, ya sea hacia la derecha o a la izquierda. Preguntas hasta ahí. Cero. No, profesor. ¿Seguros? No, profe. Sí. Ok. Entonces, va de nuevo. Déjenme, no les muevo esta parte. Sí, me veo bien chistoso moviendo la computadora. Pero bueno. Entonces, si yo tuviera que nombrar a estos, y de hecho suena lógico tener que hablar de un nombre para las diferentes formas en las cuales este electrón está girando, podría decir que este giro, que es como así, le vamos a poner el nombre de S. S con un S, ¿no? Una S así. ¿Por qué? Pues porque está padre, está bonito. Ahora, el que va de lado a lado, así. Espera, me voy a poner al revés. El que va así, como de lado a lado, yo le voy a poner el nombre de P. Es distinto, fíjense, este es el movimiento de P. Y este es el movimiento de S. S, P. ¿Ya vieron? Este de aquí es P. Y este de acá es S. Es un movimiento distinto. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? ¿Preguntas? No, profesor. Ok. No. Ahora, el orbital D es un poco más peculiar porque este orbital se aleja y se acerca. Como la luna y el sol, literalmente, ¿no? Sale el sol, empieza a subir, y al punto más alto, se pasa atrás de la Tierra, anochece para nosotros, amanece para los chinos, y vuelve a hacer esto. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo ya no va así, ni tampoco va así, ahora va así? ¿Sí se alcanza a distinguir la diferencia? Sí, sí. Ya no los escuché tan convencidos. No, sí, profe. Ok. Entonces, hacia enfrente, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo, y hacia el lado, y hacia el otro. ¿Sí? S, P, D, que va hacia enfrente,
y el F, que es como medio raro, ¿no? Cualquier otro que no sea los otros. Preguntas hasta ahí. Dudas. De nuevo, antes de que digan que no, antes de que digan que no, recuerden que no hay preguntas tontas, solo personas que no preguntan. Ojo con esto, porque es súper, súper importante. ¿Dudas? Profe, ¿el nombre se le puso por la forma en que gira cada una de ellas? Históricamente, y para responder esa pregunta, te diré que sí. Ok. Y hay muchas otras cosas involucradas en ello, pero igual, primero quiero que entiendan cómo es ese movimiento y qué es un orbital. ¿Dudas hasta ahí? Preguntas. ¿Ya se durmieron? No, Cuando dice cualquier otra forma de giro, se supone que cada uno va en su carreterita, por decirlo, ¿no? O en su manera de girar, ya sea el S o el P o el D. Pero cuando dijo la otra forma de giro, no complica, no pueden chocar. O sea, ya llevan una órbita determinada que no pueden chocar. Sí, Ok. la última orbital, la F, les digo que es la menos peculiar porque estamos hablando ya de elementos muy grandes y va a distribuirse como en una forma de X, ¿no? Así, Ya. y hacia acá. Bien lo dijiste, como en una carreterita, ¿no? Una carreterita que ahora no va ni así, ni así, ni así. Esta va así, ¿no? Ok. Y mi pregunta, profesor, ¿un átomo puede tener muchos orbitales, muchos niveles? Sí, Em, pero antes, en rela- ya. Antes de que pases, Luz, porque te estás adelantando un poquito a lo que vamos a explicar a lo posterior, ¿no? ¿Dudas hasta ahí? Pregunta. Pues más o menos. Yo sé que Más o menos. yo sé que es un tema difícil, ¿no? Sé que es complicado porque generalmente estamos acostumbrados a pensar en 2D, ¿no? O sea, en lo que está escrito, en poner y dibujar a los orbitales, en dibujar a nuestras queridas cosas así, en plano. Pero hablando tridimensionalmente, esto se empieza a complicar un poquito, poquitito, nada más. Entonces, bueno, la manera esquemática es lo siguiente, ¿no? Orbital S gira en una forma muy peculiar, redondita en el átomo, peculiar, ya iba a decir. Orbital P, que gira de una forma un tanto distinta al S, pero igual sigue siendo muy cercana. Orbital D, que ahora sí gira un poquito más extraño. Y el orbital F, que es el malo del cuento, ¿no? Siempre nos mete en problemas. Es el más alejado y además que tiene una forma más peculiar. Puede girar así, puede girar en X, ¿no? La contraria. ¿Dudas hasta ahí? ¿Preguntas? Ya. Es súper importante que si alguien tiene dudas, en este momento las diga, porque sí, lamentablemente se complican las cosas. Yo quería preguntar, entonces, digamos, puede tener muchos orbitales, pero nunca va a ser en el mismo doble para que no choquen. Entonces puede tener muchos orbitales, pero ninguno va, hay como se dice, a unirse o a Sí, rozarse o a nada. sí. Los- Y aquí viene la explicación de lo que sigue, que se llaman niveles energéticos. Antes de pasar a los niveles energéticos, ya vimos que los orbitales es la forma en la que se distribuyen, vamos a ponerlo así, en cuanto a dirección, ¿no? Hacia enfrente, hacia atrás,
hacia el lado, hacia el otro, o hacia arriba, hacia abajo, o en diagonal, ¿no? Para ponerlo en términos un tanto más simples. Ahora, bien lo dice Luz. La cosa se complica porque, sí, Luz, existen diferentes orbitales que se distribuyen y se mueven de la misma manera, pero no es lo mismo. Pongan atención con esto que estoy dibujando. Yo sé que esto ya les empieza a volar un poquito la cabeza y que están diciendo, profe, eso está súper complicado, pero así pasa, ¿no? Entonces, además de que tenemos diferentes formas de distribución dentro de los orbitales, tenemos diferentes niveles energéticos. Los niveles energéticos no son más que carreteritas que van en la misma dirección, pero que tienen la particularidad de tener diferentes niveles. Hagan cuenta que estamos hablando del periférico, ¿no? ¿Hacia dónde va periférico sur? Pues hacia el sur, ¿sí o no? ¿Y hacia dónde va el primer piso del periférico, por ejemplo? El primer piso de periférico sur, ¿hacia dónde va? Hacia el sur. ¿Y es lo mismo ir en el primer piso que en el segundo piso? No. No, no. ¿Cuál es más No. rápido? Segundo piso. Sí, segundo. El segundo piso, ¿verdad? Sí. Entonces, de la misma manera, estos electrones empiezan a tener carreteras que son más rápidas, en donde caben más coches, en donde esos coches van a ir más rápido. A esas carreteras se les también conoce como niveles energéticos. Y ahora, sí, vuélvanse locos, estoy poniendo los 5 niveles energéticos de cada orbital. Cada carretera tiene diferentes niveles energéticos. Dicho de otra manera, cada carretera tiene diferentes niveles, ¿no? Es como si al periférico, en vez de que solo tuviera 2 pisos, le pusiéramos otros 3 pisos, ¿no? El segundo piso del periférico, el tercer piso del periférico, el cuarto piso del periférico y el quinto piso del periférico. Uno cada vez más alejado del suelo, ¿no? El segundo piso del periférico, no sé cuántos metros tenga, pero algo seguro. Si tú te caes del segundo piso del periférico, ya no la cuentas. Si chocas en el primero, pues no hay mucho problema, ¿no? No tienes para dónde caer. Pero si chocas en el segundo, pues ahí sí tienes mucho problema. Y ahora, si en vez de solo haber 2, hubiera 5, pues si te caes desde el quinto de plano, pues quedas como el chapulín colorado, ¿no? Planito, 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 planito. Entonces, fíjense en lo siguiente. Si tristemente la cosa se empieza a complicar. Pero creo que con este esquema y con el ejemplo del periférico, queda un poquito más claro a qué nos referimos cuando hablamos de nivel energético y de orbital. Ok. A manera muy sintética, además de que no se les rompa más la cabeza, que ya seguro que están pensando, la distribución espacial de los electrones puede suceder de la forma en la que están viendo en pantalla, teniendo 5 niveles del mismo orbital S, 5 niveles del mismo orbital P, 5 niveles del mismo orbital D y, entre comillas, ahorita para que lo entiendan, 5 niveles de el nivel F. Preguntas hasta ahí. Dudas. ¿Queda claro qué es un nivel energético? Sí, Sí. ¿Y siempre van a ser 5 de cada uno? No, pero antes de pasar a ello, ¿queda claro qué es un nivel energético
¿Y qué es un orbital? Ah, Sí. 93. Ok. Teniendo en claro esto, viene la parte bonita de esto. Si ya comprendieron esto de aquí, entonces sabremos que el orbital, ese, que está muy cerca del núcleo, va a tener poca capacidad o pocos electrones, ¿no? No va a poder aguantar a muchos porque está muy cerca del núcleo. Vean, a pesar de tener un quinto nivel, pues está sumamente cerca del núcleo. ¿Sí lo distinguen? Sí. Ujú. Este Sí, quinto nivel está más cerca que este de acá, que este de acá, mucho más cerca que este de acá. Cerquitita. Entonces, en el caso del nivel energético S, el máximo de electrones, el máximo de coches que van a poder pasar por ahí son 2. Ujú. 2. Nada más 2 cochecitos pueden estar en el primer piso, en el segundo piso, en el tercer piso, en el cuarto piso o en el quinto piso. Ujú. Solo 2, no más. Ahora, en el caso del nivel P o del orbital P, que es un poquito más grande, ojo con este, ahora sí podemos tener más cochecitos o más electrones, para hablar propiamente. En el caso del P, tenemos un máximo de 8. 8 electrones como máximo. Ujú. ¿Preguntas hasta ahí? Por ejemplo, esos dos que dice del S, ¿puede estar uno en el primer circulito y el otro en el quinto? ¿O es por círculo? Es por círculo. Ok. Entonces serían 10. Sí. Pero antes, perdón, ya sé que me van a colgar, pero no, me equivoqué, son 6. Yo decía, es que está extraño. No, son 6, perdón. No son 8, son 6. Una disculpa a todos. Sí. El máximo de cochecitos en el nivel P son 6. Ujú. Fe de ratas, como dicen por ahí. De erratas, no de ratas. Las ratas no tienen fe. Entonces, en el caso del nivel D, vamos a tener un máximo de 10 electrones. Hasta 10. ¿Por qué? Pues bueno, en el caso del orbital 10, el orbital D, perdón, pues vean, es un poquito más grande, ¿no? Y siendo más grande, pues caben más cosas. Y en el caso del último, que les digo que es súper particular y además no todos, casi muy pocos elementos lo tienen, es el número F, orbitales muy grandes, solo vamos a poder guardar 14 electrones como máximo allí. ¿Dudas sobre eso? ¿Preguntas? En cada orbital va aumentando 4, que sería lo máximo que da. Sí, buena observación, Blanca. ¿Sí? Entonces, por favor, tómenle foto, tómenle screenshot a este diagrama, porque lo interesante viene a continuación, antes de pasar a ello. Ay, ya se me está pasando el tiempo. ¿Por qué no me dice? Porque está Bien. interesante. Bueno, uy, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a continuar. Nada más, por favor, quédense con esto, se los ruego, se los ruego, tómenle foto, escríbanlo y de preferencia hagan un esquema similar a este, pero antes de irnos, perdón, ya me estoy tomando mucho tiempo de ustedes, vamos a el máximo de orbitales que tenemos o máximo nivel energético que podemos tener por cada orbital.
Bueno, no, mejor vamos a quedarnos aquí, ¿va? Vamos a quedarnos aquí y ya si hace falta alguna explicación de los temas posteriores, lo voy a grabar y se los voy a mandar. Vamos a quedarnos solo con esto el día de hoy. Por favor, tómenle foto, busquen hacerlo con con sus colores en su cuaderno, no sé. Busquen recrearlo, busquen entenderlo de esta manera. Entonces, una cosa es el orbital, la forma en la cual el electrón va a estar girando alrededor del núcleo, y otra es el nivel energético, qué tan cerca o qué tan lejos va a estar dentro de esa misma forma. Máximo de electrones, en el caso del orbital S, son 2, en el caso del orbital P, van a ser 6, en el caso del orbital D, van a ser 10, y en el caso del orbital F, van a ser 14. Preguntas, dudas. Sí, yo insisto, ¿qué onda con el eje Y, X y Z? Ah, ok. Esa fue un ejemplo. ¿Para la quizá. clase que entra? No. Te lo explico ahorita. Quizá fue un ejemplo malo de mi parte para buscar explicar la distribución del espacio. Ah, Sí, ok. nosotros vivimos en un mundo tridimensional. Sabemos que todo tiene alto, ancho y profundo. Y Ujú, profundo. Ujú. exacto. Ya dentro de la programación, dentro del mundo de la computación y, claro, dentro del mundo para plasmar lo tridimensional, utilizamos 3 ejes que justo Ya. ilustran lo alto, lo ancho y lo profundo. El Es eje, lo que nos hizo con su ejemplo del tomate, por decirlo. ujú, sí, Ya. el eje X es lo ancho, el eje Y es lo alto y el eje Z es lo profundo. Pero nada tienen que ver en este momento con esto de aquí. Gracias, maestro. Sí, bórralo de tu memoria en este Sí, momento. vale, gracias. Me interesa que se queden con eso que está en pantalla. Nada más. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Yo tengo una duda, profesor. Sí, adelante, por favor. No, ya a lo mejor un poquito más adelantada. Digamos que si sumamos los electrones que hay en cada nivel Ujú, serían 32 electrones. ujú. ¿De dónde nacen los electrones? ¿Hay más? ¿Se mueren? ¿Se van generando? Nada más tiene que haber como ese equilibrio de los 32 electrones, porque Yo me imagino el electrón, obviamente hay mucha vida, está saliendo electricidad de que brincan de un lado a otro, pero ¿de dónde nacen? ¿Y cómo se conforma el equilibrio para que nada más haya 32, profesor? Wow, me encanta que ¿Vale? preguntes, Luz. Me encanta que preguntes porque en primera me da luz, valga la redundancia, de que estás poniendo mucha atención y que además de que estás poniendo mucha atención, estás imaginándotelo y ya proyectándolo en tu cabeza. Eso es súper, súper bonito, eso es súper padre, me alienta mucho. Gracias, profesor. Sí, me lo imagino a colores y brincando y saliendo como rayos. Excelente, Me gusta mucho su clase. ¿Cómo lo explica? pero hay un Gracias. pequeño, gran problema. Los electrones, en primera, no están vivos, entonces por lo tanto no pueden surgir y no se pueden morir. Es la paradoja justamente de la materia. Solo se van a transformar, se van a ir para otro lado, no se mueren. Y por otro lado, la cantidad de electrones que puede tener un átomo, esa cantidad de electrones es justamente lo que hace que un átomo de hidrógeno, que es súper pequeñito, sea muy distinto de un átomo de Rutherfordio, por ejemplo, que es el número 100 y pico de la tabla. El Rutherfordio es un átomo muy grande y que tiene la particularidad de tener muchos electrones. Por ejemplo, tú a todos hablaste justamente
y ya hiciste la suma de todos estos de aquí. Tristemente, pues las cosas no son tan sencillas, ¿no? No es como sumar 2 más 6 más 10 más 14. Sí se distribuyen así, pero vamos a ver la próxima clase que siguen una regla que vamos a platicar, que tiene que ver con el diagrama de Müller, lo que les iba a comenzar a explicar cuando se fue la luz. A manera de no adelantarnos, solo te puedo decir que los electrones son sumamente interesantes, son sumamente peculiares, y lo que hace que la materia viva y muerta sea tan diferente una de otra, no es otra cosa más que lo que estás viendo en pantalla. Cómo se distribuyen esos electrones en el espacio y qué cantidad de electrones hay en un átomo, le confieren al mismo átomo una diferencia abismal entre cada uno de los átomos, porque no es lo mismo tener una galleta que tener 10. Quien tenga 10 galletas puede compartir las 10, pero que tenga solo una va a buscar que le den a él, ¿no? Le den las demás galletas. Quiere tener más galletas como los demás. Y no es lo mismo tener una mano que tener 2. Y pensemos por un momento hipotéticamente que pudiera tener una tercera mano, definitivamente no es lo mismo. Y que pudiera tener una cuarta, quinta y hasta 118 manos, pues con 118 manos podría hacer un montón de cosas. Entonces, justamente eso, Luz, es lo que hace que todos los elementos que existen y que puedan existir y que aún no descubramos sean distintos unos de otros. Yo sé que esto no responde al 100% tu pregunta, pero espero que esto mismo te dé luz a ti de poder distinguir de acuerdo a la tabla periódica, que es lo que conocemos hasta el momento, de cómo es que estos elementos se van distribuyendo, cómo es que estos elementos se van conformando, porque a partir de ahí es la forma también en la cual van a comportarse. Y pues cómo los vamos a comportar. Preguntas hasta aquí, dudas. Ya estamos 10 minutos tarde. Discúlpenme a todos, sé que me estoy robando su sueño. Pero preguntas, dudas antes de terminar. Gracias, Luz, por tus preguntas. Son buenísimas. De verdad, buenísimas. Gracias, maestro. Gracias. Dudas, preguntas. Yo sé que muchos lo están asimilando y están pensando. Sí. Fíjense que les dejaría una tarea, pero está complicado, ¿no? Les podría dejar la tarea. A ver, ahora háganme un esquema de un electrón, ¿no? Justo que tenga las 4 orbitales y con todas estas. Pero es sumamente difícil, sumamente difícil. Entonces, no se los voy a dejar. Yo sé que estos temas a veces son difíciles. Se los comparto como estudiante, ¿no? Son temas que tú dices, uy, es que, a ver, ¿cómo es posible o cómo me está diciendo que tenemos un electrón? Ajá, y ese electrón va a estar girando en un núcleo. Ahí todo el mundo lo entiende, perfecto. Ahora, que ese electrón que está girando en el núcleo puede girar hacia arriba, hacia abajo, hacia el lado, hacia el otro lado, hacia enfrente, hacia atrás o en diagonal. Eso también es de cierta manera entendible, no tan asimilable, porque siempre pensamos en 2D. Pensando en 3D es un poquito más complejo, pero lo alcanzamos a pensar. Y luego yo digo, híjole, es que ya cuando me mete los niveles energéticos, eso ya hace que mi mente se vaya, pero lejísimos, ¿no? Porque entonces no solo gira en círculos, sino un círculo más grande que el otro, y ese círculo más grande que el otro está en una misma dirección, pero tiene diferentes electrones. Y ahora, no solo tenemos un círculo que está girando así, sino un círculo que está girando así,
otro que está girando así y otro que está girando así. Y a la vez y a la par, este círculo que está aquí tiene otro círculo que está acá y otro que está girando así. Y esto nos empieza a hacer que nuestra cabeza empiece a tener muchos problemas. Sé que no es difícil, sé que no es fácil, no, se los comparto como estudiante que fui. Esto es algo que nos empieza a poner a pensar mucho, pero sin duda, cuando nosotros comprendemos esto de aquí, que los electrones están por todos lados, ya nos dan una idea de por qué Dalton pensaba que los electrones, perdón, que el átomo completo con electrones, neutrones, protones y demás, era como una pelota, ¿no? Si nosotros viéramos esto, hay una que está aquí, otra que está acá, otra que está acá, otra que está acá, otra que está acá, y a su vez están enmarañándose en una bola inmensa, como un estambre, ¿no? Cuando tú enrollas un estambre, lo puedes ir haciendo así, y a lo macro, a lo más grande, pues se ve como una bola, todo, ¿no? Pero esa bola, a su vez, tiene un recorrido hacia enfrente, un recorrido hacia el lado, un recorrido, ahora sí que en diagonal, hacia arriba y hacia abajo, todas las direcciones. Termina así como una bola, pero ya un recorrido, ¿no? Entonces, sé que es complicado, sé que es difícil, no se me agobian. Espero que con esto que vimos al final haya quedado un poquito más claro. Piensen como lo hace Blanca, ¿no? En los orbitales como carreteras por la cual van los electrones. Ya vamos a ver que estas carreteras no son tan complicadas. Nuestra Tierra se encarga de hacerlo complicada, ¿no? Nuestra Ciudad de México es caótica, es difícil, pero los electrones no se complican tanto. Y pues bueno, sí hay número específico de niveles energéticos por cada uno de los orbitales, ¿no? Pero de momento quédense con esta parte que estamos platicando hasta ahorita. Ya lo vamos a ver en la próxima clase, cuántos niveles energéticos hay por cada uno de ellos, ¿no? Y cómo se distribuyen además los electrones a través, pues, de estos mismos niveles energéticos. Pero bueno, ya no les robo más tiempo, ya no les robo más espacio de su noche. Váyanse a dormir pensando en electrones, pensando en cómo se distribuyen en el espacio y qué pasaría si nosotros fuéramos un electrón. Y no será que la Tierra es solo un electrón girando en un núcleo que se llama Sol, y que a la vez de la Tierra hay millones y millones de otras cosas que están girando alrededor de la Tierra misma, alrededor del Sol mismo, alrededor de la Vía Láctea misma, que bueno, sin lugar a dudas, pensando todo eso, nuestra cabeza no nos da y nos terminamos volviendo locos. Entonces, chicos, antes de volvernos locos, pues yo les mando un fuerte abrazo, deseando que todos ustedes estén muy bien, disculpándome por las penurias, ¿no? Entre que se fue la luz, entre que la computadora no me dejaba conectarme temprano, entre que esto y que aquello, pues bueno, ya nos comimos el tiempo, ya estamos 17 minutos después de que termine la clase. Les agradezco a todos los que están hasta este momento. La clase está siendo grabada, entonces a lo posterior la vamos a subir, la vamos a mandar para todos. Ya por ahí les hice la lista de reproducción de Google. Entonces, bueno, ya está. Una vez que se termine, subida esta. Les voy a mandar de todas maneras estos links, estos 2 links, porque van a salir la clase en 2 partes. Y pues bueno, creo que la que más les va a servir es la segunda, cuando ya busqué aclarar todo desde bolitas y palitos. Pero pues bueno, ahí van a estar las 2 grabaciones. Les agradezco mucho. Me despido de ustedes. Nos vemos el día miércoles en punto de las 8 de la noche. Y pues bueno, ya hasta ahí. Cerramos.